Jóvenes de tercer año, tengan todos ustedes buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que son sistemas de clasificación. ¿Listo? Entonces lo primero que tienes que saber es taxonomía. ¿Qué es la taxonomía? Recordando, es una rama de la biología que se encarga de estudiar tres cositas. Ordena, describe y clasifica a los seres vivos en categorías taxonómicas. Y seguramente me preguntas, profesor, ¿qué es una categoría taxonómica? Las categorías taxonómicas, también conocidas como taxas, taxón o categoría taxonómica, viene a ser un grupo de organismos filogenéticamente emparentados. ¿Listo? Entonces, ¿qué es una categoría taxonómica? Es un grupo de organismos filogenéticamente emparentados. Profesor, ¿a qué se refiere con filogenética? Se refiere a las relaciones de parentesco que hay entre esos organismos, ¿no es cierto? Ponía un ejemplo, por decir, nosotros somos mamíferos. ¿Por qué? Porque compartimos una característica en común. ¿Y qué característica en común compartimos? Las mamas. Por ejemplo, los humanos tienen mamas. Hombre y mujer tienen mamas. ¿Listo? Los perritos también tienen mamas. Son mamíferos. ¿Listo? Las ballenas también tienen mamas. ¿Listo? Entonces la característica en común que van a tener, o el parentesco en común que van a tener este grupo de organismos que se denominan mamíferos, son las mamas. ¿Listo? Entonces eso conforma un taxón. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de taxa, taxón o categoría taxonómica, estamos hablando de un grupo de organismos filogenéticamente emparentados. Y recuerda, cuando hablas filogenética, te estás hablando de características parecidas, ¿listo? O relaciones de parentesco, ¿listo? ¿Cuál es la finalidad de que nosotros agrupemos a los seres vivos en taxa, taxones o categorías taxonómicas? Es simplemente ver cuál es su origen evolutivo, nada más. Ese es el único fin. ¿Cuál es su origen evolutivo? ¿Listo? Ahora, vamos a hablar sobre las categorías taxonómicas y tenemos dos grupos, ¿listo? Podemos hablar de categorías taxonómicas principales, ¿listo? Y si es que estas no son bien claras, aparecieron las categorías taxonómicas secundarias. ¿Cuáles son las categorías taxonómicas principales? Reino, filo, división. Clase, orden, familia, género y especie. ¿Listo? Reino, conjunto de filos. ¿Listo? En esta categoría hay que tener cuidado. Filum, ¿listo? Voy a utilizar esta categoría cuando yo quiera, ¿listo? Agrupar a los animales o por parentesco, ¿listo? O agrupar un grupo de organismos que sean animales. Y voy a utilizar división cuando yo quiera agrupar a un grupo de organismos que tengan un parentesco y sean vegetales. Si son animales, entonces yo utilizo filum. Si son vegetales, utilizo entonces división. Luego viene lo que es la categoría de clase, esto que es un conjunto de órdenes, la orden, que es un conjunto de familias, la familia, que es un conjunto de géneros, y el género, que es un conjunto de especies. ¿Y qué es la especie? Este concepto es importante y no te tienes que olvidar. Una especie es un conjunto de individuos que comparten un pol genético, ¿listo? Tienen capacidad de reproducirse y dejar descendencia fértil. Entonces, ¿qué es una especie? Es un conjunto de individuos que comparten un pol genético. Profesor, ¿qué es un pol genético? Un pol genético son conjunto de genes similares. Por ejemplo, nosotros tenemos unos genes específicos para el color de la piel. ¿Listo? Tenemos genes específicos para el color del pelo. La mayoría somos de pelo castaño, otros son de pelo negro, otros son de pelo rubio. Pero justamente ese color del pelo, esa forma del pelo, ¿listo? Lo va a expresar un solo gen, ¿listo? Y los humanos, justamente acá los latinos, tenemos la característica de que nuestro pelito va a ser un pelito castaño, castaño oscuro. Es la característica de los latinos, ¿listo? Entonces, cuando hablamos de especie, ¿no? La especie humana es un conjunto de individuos que comparten el mismo pool genético, los mismos genes, ¿listo? Que tienen la capacidad de reproducirse, nos reproducimos en nosotros y dejamos descendencia fértil. Eso quiere decir que nuestros descendientes también se pueden reproducir, ¿listo? Y también los descendientes de los descendientes, todos ellos se pueden reproducir, sus descendientes son fértiles, ¿listo? Ahora, las categorías taxonómicas secundarias surgen como respaldo a las categorías taxonómicas principales. ¿Debido a qué? A que hay mucha complejidad. Por ejemplo, en la clase es muy compleja, entonces ¿qué aparecen? Las categorías taxonómicas secundarias para volver a hacer subdivisiones dentro, por ejemplo, de la clase. ¿Y cuáles son? Dominio, rama, serie, legión, corte, tribu y sección. ¿Listo? Entonces, si yo combino las categorías taxonómicas primarias con las categorías taxonómicas secundarias, lo que voy a tener es justamente esto, más subdivisiones. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es la categoría taxonómica principal? Según los libros antiguos, ¿no? Es el reino.
¿Cuál es la categoría taxonómica principal según los libros modernos, algunos otros libros? Viene a ser el dominio o reino. Entonces tienes que saber qué es un dominio o reino. ¿Qué es un dominio o reino? Es la máxima categoría o categoría superior que se basa en el tipo de célula. Entonces, la máxima categoría que se basa en el tipo de célula, eucariota o procariota, se llama dominio o superreino. Ya no te tienes que olvidar. Luego tenemos acá las categorías taxonómicas tanto para el hombre y como para el maíz. Recuerda que la especie es Homo sapiens y la especie para maíz es Sea maíz. ¿Listo? Pasamos esto por alto y vamos a ver la diferencia que hay entre el nombre científico y el nombre vulgar. Nombre científico. El nombre científico tiene dos partes. ¿Listo? Tiene el epíteto genérico y el epíteto específico. ¿Ya? Así lo vas a llamar ahora. Epíteto genérico, otros lo llaman género, o epíteto específico o especie. El epíteto genérico, ¿listo? O género, como le llaman, es una palabra donde la primera letra empieza con mayúscula. Y acá te pongo el ejemplo, ¿no? Fisum, sativum. Entonces, la siguiente palabra es el epíteto específico o la especie, ¿listo? Y acá todo se escribe en minúscula, ¿listo? Ahora, te pongo algo adicional, ¿no? Existen reglas tanto para los nombres científicos en animales como para los nombres científicos en vegetales, ¿listo? Nosotros cuando hablamos de nombres científicos, lo que tienes que saber es que está formado por dos palabras, lo que llaman el epíteto genérico y el epíteto específico, ¿ya? Y que tanto la botánica como la zoología tienen sus propias reglas para nombrar a los nombres científicos. Generalmente son palabras latinas. ¿Listo? Ahora, nombre vulgar, nombre común, trivial, antiguo, popular, tradicional. Ese nombre generalmente surge debido a la zona geográfica donde se encuentra ese organismo. Y te pongo acá el ejemplo. Tenemos acá a la alverjita, que es conocida comúnmente acá en Perú, o chícharo, como se le conoce en el Ecuador o en México. ¿Listo? Ese es un nombre vulgar, pero ¿cuál es su nombre científico? El nombre que es válido en todo el mundo es Fisum sativum. ¿Listo? Entonces, acá tenemos la diferencia entre nombre científico y nombre vulgar. Ya no te olvides de los epítetos, tanto genérico como específico, que corresponde al nombre científico. Sistemas de clasificación. Básicamente tenemos 7, pero hay muchos más. Hay algo de 15 sistemas, pero los más importantes 7. El primer sistema de clasificación lo propone Carlos von Linneo. Y según él tenemos 3 reinos, reino animal, reino plantae y reino mineral. ¿Listo? Algunos plantean de que esta clasificación lo propone Aristóteles, pero recuerda, Aristóteles no habla de ciencia. A partir de Linneo ya empezamos a hablar de método científico, ¿listo? Entonces la clasificación que nos propone Linneo tiene una base científica, ¿ya? Entonces en primaria seguro te he enseñado de que Aristóteles propone el sistema de 3 reinos, lo cual es falso, ¿listo? Quien lo propone es, con una base científica, es Carlos von Linneo, ¿ya? La famosa clasificación tradicional. Ahora, el sistema de 3 reinos lo propone Haeckel, ¿listo? Ernest Haeckel, y te propone 3 reinos. ¿Cuáles son? El reino protista, plantae y animal. Eso es lo que tienes que saber básicamente. El sistema de Copeland, el sistema de 4 reinos, te dice que tenemos al reino micota, que va a agrupar a los hongos, el reino protoctista, que agrupa a los protozoos, y el reino plantae y animal. ¿Listo? Ahora, tenemos acá el sistema de Whittaker, el sistema de 5 reinos. Este es el sistema que más vamos a desarrollar. ¿Listo? ¿Por qué? Porque habla de características que nosotros podemos entender. ¿Listo? Como el tipo de célula, nutrición y el tipo de reproducción. ¿Listo? Ahora, tenemos acá 5 reinos: reino moneda, reino protista, reino plantae, reino fungi y reino animal. ¿Listo? Este es el sistema de 5 reinos propuesto por Whittaker. La variación de este sistema lo propone Margulis. ¿Listo? 5 reinos y 2 dominios. ¿Listo? Él habla de los mismos reinos, pero que estos reinos se van a agrupar en 2 dominios: el dominio procariota y el dominio eucariota. Y por si fuese poco, Carl Goese propone el sistema de 3 dominios: el dominio bacteria, el dominio archaea y el dominio eucaria. ¿Listo? Ahora, y el último sistema que lo proponen o que lo estudian algunos libros, ¿listo? Y no lo desarrollan todo, es el sistema de Cavalier-Smith, ¿listo? En el cual habla de 2 superreinos y 6 reinos. ¿Cuáles son los superreinos o dominios?
procariota y eucariota, definitivamente. ¿Y cuáles son los reinos? Bacteria, protozoa, animalia, fungi, plantae. Mira, está introduciendo acá el reino cronista, ¿listo? Pero me preguntas, profesor, ¿por qué no desarrollamos este sistema de Cavalier-Smith? ¿Por qué no desarrollamos? Porque él habla de un sistema ribosómico, proteico, ¿listo? Algo que no entenderías muy bien. Habla de secuencia de ribosomas, subunidades 5, subunidad 7, subunidad 8. Entonces no vamos a entender mucho este sistema de clasificación que propone Cavalier-Smith. Por eso nosotros lo que vamos a hacer es desarrollar el sistema que propone Whittaker, ¿ya? Porque estas características son muy conocidas y están relacionadas justamente con las secuencias evolutivas de los seres vivos. ¿Listo? Cavalier-Smith lo menciona en los libros, pero no lo desarrollan. Es curioso, ellos más desarrollan el sistema de Whittaker. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las características que tienen los 5 reinos y que propuso Whittaker? ¿Listo? Son 4. ¿Listo? Primero, tipo de célula, puede ser procariota o eucariota. Organización de la célula o número de células, que hablamos de células, puede que los organismos pueden ser unicelulares o pueden ser pluricelulares. Dentro de los pluricelulares podemos encontrar organismos que solamente formen tejidos u organismos que formen colonias. ¿Listo? Repito, dentro de los pluricelulares encontramos lo que es tejidos y encontramos lo que son colonias. Ahora, según el tipo de nutrición, esto es bastante complejo. Mira, tenemos autótrofos y heterótrofos. Autótrofos cuando ellos elaboran su alimento y heterótrofos cuando ellos ya adquieren su alimento procesado. Entonces, autótrofos vamos a tener dos variantes que pueden ser fotosintética y quimiosintética. Fotosintética cuando ellos utilizan la energía del sol y si utilizan sustancias químicas será quimiosintética. Ahora, la heterótrofa cuando ellos ya buscan su alimento que ya está elaborado puede ser a su vez holozoico, saprobiótico y parasitario. Holozoico cuando lo consiguen de forma viva. Y tenemos acá tres variantes. Pueden ser herbívoros, ¿no? Si es que se alimentan de plantas. Recuerda que la planta es un ser vivo. Carnívoros, si es que se alimentan de los herbívoros y de otros carnívoros, ¿listo? Y omnívoros cuando se alimentan de una gran variedad de organismos, pero estos organismos deben estar vivos, ¿listo? Eso se refiere a la nutrición holozoica, ¿listo? Cuando te alimentas de otros organismos vivos. Saprobióticos, cuando te alimentas de organismos muertos, ¿listo? Y si ese organismo del cual tú te alimentas son plantas, entonces tú te conviertes en un saprófito. Pero si ese organismo que está muerto, ¿listo? Son animales, entonces tú te conviertes en un saprozoico. Ahora, parasitario, que puede ser ectoparásito y puede ser endoparásito. ¿Listo? Entonces la nutrición heterótrofa de parasitario puede ser ectoparásito si es que ese parásito vive fuera del organismo y puede ser endoparásito si es que ese parásito está dentro del organismo. ¿Listo? Y al final tenemos los tipos de reproducción, que puede ser sexual o puede ser asexual. ¿Listo? Listo, jóvenes, entonces hasta aquí lo que corresponde a el avance de lo que es sistemas de clasificación. ¿Listo? Entonces, las actividades son realizar un resumen con respecto al tema de hoy día y luego resolver las preguntas del aula virtual. ¿Listo, jóvenes? Nos estamos viendo entonces la próxima.